Hay algo extraño pasando con miles de personas alrededor del mundo. Están teniendo sueños que no entienden, despertando a la misma hora todas las noches, sintiendo que su alma está siendo empujada hacia algo más profundo. Gente común, en silencio, está siendo marcada desde el cielo, y lo más impactante, ni siquiera saben lo que eso significa. Tal vez te está pasando a ti también. Tal vez has notado señales que se repiten, cambios que nadie más ve. Sientes que Dios te está hablando, pero no sabes cómo interpretarlo. Déjame decirte algo que podría cambiar tu vida espiritual para siempre. Dios está activando a sus elegidos. Está enviando señales proféticas que no todos pueden ver. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Es posible que tú seas uno de ellos. Hoy te voy a revelar las 7 señales proféticas que solo los elegidos de Dios pueden discernir. Si reconoces al menos una, tu destino cambiará. Porque cuando Dios llama, no es para entretenerte, es para usarte. Pero te advierto, este conocimiento no es liviano, es una responsabilidad espiritual. Así que quédate hasta el final, porque esta revelación podría responder las preguntas que llevas años haciéndole al cielo. Y antes de comenzar, te invito a suscribirte ahora mismo y activar la campanita, porque aquí revelamos lo que pocos se atreven a decir, los misterios ocultos del reino de Dios y las claves espirituales que pueden transformar tu destino eterno. ¿Estás listo para descubrir si eres uno de los elegidos? Algo está pasando con los elegidos. Hay momentos en la historia en que el cielo se agita de forma distinta. Se respira un ambiente espiritual más denso, como si algo se estuviera gestando en el ámbito invisible. Y aunque muchos no lo perciban, hay quienes sí lo sienten en lo más profundo del alma. Son personas que, sin buscarlo conscientemente, están recibiendo señales, visiones, sueños inusuales y una fuerte inquietud interior. No pueden explicarlo con palabras lógicas, pero saben que algo grande se aproxima. El Espíritu Santo está despertando a los elegidos. Sí, a aquellos que fueron apartados desde antes de nacer, como dice la Biblia Sagrada en Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Este mover invisible no es para todos, es para quienes han sido marcados para un propósito eterno en el reino de Dios. Lo curioso es que estos elegidos, muitas vezes, caminham em silêncio. Não têm holofotes, não fazem alarde, mas vivem profundas batalhas espirituais sem que ninguém perceba. Sentem uma desconexão com o mundo, um cansaço com a superficialidade e um anseio inexplicável por algo que transcende essa existência. E essa inquietação não é à toa. É a fé sendo ativada por meio de revelações celestiais. Quando o poder de Deus começa a tocar a vida de alguém, tudo muda. A forma de pensar, de sentir, de reagir. Começa uma jornada de transformação interior, onde as profecias bíblicas ganham vida e o chamado se torna impossível de ignorar. Deus está preparando um povo que não se conforma com o sistema do mundo, mas que vive para a eternidade. Hay quienes, incluso, han intentado ignorar estas señales. Las atribuyen al estrés, al cansancio, a simples coincidencias. Pero una voz suave, persistente, continúa tocando a la puerta del alma. Esa voz viene de lo alto, viene del Padre, y aunque el mundo se empeñe en apagarla, los elegidos no pueden hacer oídos sordos por mucho tiempo, porque cuando el cielo decide hablar, lo hace con fuerza. A veces a través de una oración intensa que desata lágrimas sin explicación, otras, mediante una palabra profética que resuena en lo más profundo del espíritu. La palabra de Dios, viva y eficaz, comienza a iluminar áreas que antes estaban ocultas. Es como si cada versículo cobrara un nuevo significado. Ya no es solo lectura, es dirección divina, es preparación para algo que todavía no se ha revelado por completo, pero que se acerca con poder. Y quizás tú, que estás escuchando estas palabras, también has sentido eso. Esa sensación de que no encajas, de que estás despertando a algo mayor, no es casualidad. El reino de Dios está en movimiento, y los elegidos están siendo convocados. A través de pruebas, silencios, rupturas y redirecciones, el Espíritu Santo está moldeando corazones dispuestos.
porque para caminar en la voluntad del Padre, se necesita mucho más que creencia. Se requiere entrega total, arrepentimiento genuino, hambre por la oración, deseo de conocer la verdad revelada en la Biblia Sagrada. Jesús Cristo no vino al mundo para formar religiones, sino para reconciliar a los elegidos con el propósito original del cielo. Y ahora, en este tiempo profético, Él está chamando a aqueles que não têm nome famoso, mas têm coração quebrantado. Por eso, se has estado sintiendo que tu vida está girando en otra dirección, si últimamente las cosas han comenzado a salirse de tu control, no lo veas como una maldición, míralo como una señal. Dios está rompiendo estructuras, sacudiendo tu zona de confort y revelándote que fuiste llamado para mucho más. No eres uno más. Fuiste diseñado para manifestar el poder de Dios en la tierra, para vivir bajo el gobierno del reino de Dios y caminar bajo la cobertura de su presencia. No estás aquí por azar. Estás siendo activado espiritualmente para recibir lo que el mundo no entiende, las señales proféticas que solo los elegidos pueden discernir. Y este es apenas el comienzo, porque en el próximo paso de 1900, esta jornada, entenderás por qué los elegidos no son como los demás. Los elegidos no son como los demás, y el mundo lo sabe. Una de las primeras cosas que comienzan a suceder cuando una persona ha sido elegida por Dios es que el mundo empieza a rechazarla sin razón aparente. Y no estamos hablando solo de enemigos declarados. A veces, son los amigos de siempre que se alejan, familiares que ya no te comprenden, ambientes que antes eran cómodos y que ahora te resultan sofocantes. Eso no es casualidad. Es una de las primeras manifestaciones del poder de Dios obrando en la vida de un escogido. Jesús Cristo mismo lo dijo claramente en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Cuando uno ha sido separado para la vida eterna, ya no puede encajar en sistemas que promueven la perdición. E esa rejeição dói, especialmente no início. É como se você estivesse perdendo tudo, pessoas, lugares, até sonhos. Mas na verdade o que está acontecendo é uma purificação. Deus está limpando sua atmosfera espiritual, tirando os ruídos para que você ouça melhor a voz dele. E embora pareça um processo de solidão, é uma preparação. O Espírito Santo te separa para te ensinar diretamente, sem intermediários, como fez com Moisés no deserto. Foram 40 anos sendo moldado longe dos olhos humanos, para, só depois, cumprir seu chamado. A fé que Deus deposita em seus escolhidos é tão preciosa que Ele mesmo cuida para que não se contamine com os valores deste mundo. Los elegidos tampoco se sienten atraídos por lo que el mundo valora. Mientras otros se obsesionan con la fama, el dinero o el reconocimiento, ellos sienten que nada de eso llena el alma. Hay un anhelo por lo sagrado, por la palabra de Dios, por momentos de silencio en oración, por entender las profecías bíblicas que hablan del final de los tiempos y del retorno glorioso de Jesús Cristo. Y no es que sean mejores que los demás. No, es que han sido despertados. Han recibido una revelación interna que los hace ver más allá de lo visible. Viven con un sentido de propósito que el mundo no comprende, y eso genera incomodidad, porque la luz siempre incomoda a los que aman las tinieblas. Muchos de los elegidos, incluso, han sido señalados como raros, intensos, demasiado espirituales, pero eso no debe desanimarte. Al contrario, es una confirmación de que estás siendo transformado por el reino de Dios. Recuerda que los grandes hombres y mujeres de la Biblia Sagrada también fueron incomprendidos. Noé construyó un arca en medio del desierto y fue ridiculizado. José fue vendido por sus hermanos y acusado injustamente. Daniel fue lanzado al foso de los leones por su fidelidad en la oración. Pero todos ellos tenían algo en común. Habían sido apartados. Eran diferentes. Y esa diferencia era una señal del llamado celestial sobre sus vidas. El mismo mundo que te rechaza hoy será testigo del cumplimiento de las promesas de Dios sobre ti. Así que, si últimamente has sentido que ya no encajas donde antes te sentías cómodo, si te miran con extrañeza cuando hablas del poder de Dios o cuando defiendes principios eternos, no te aflijas. Es parte del proceso. Los elegidos no fueron creados para agradar al mundo,
sino para reflejar la gloria del cielo, y ese reflejo incomoda, pero también transforma, porque cada vez que un elegido permanece firme, aunque sea incomprendido, está predicando con su vida, está sembrando semilla de salvación donde otros solo ven rechazo. Y si todo esto resuena contigo, es porque el Espíritu Santo ya está obrando, y cuando eso sucede, Dios comienza a guiarte, pero lo hace en secreto. Vamos a hablar de eso ahora. Cómo Dios guía a sus elegidos en secreto. Dios no grita, Él susurra, y para escuchar su voz, hace falta algo que el mundo ha perdido: quietud interior. Los elegidos aprenden, muchas veces a través del dolor, que las respuestas más profundas no vienen del ruido externo, sino del silencio guiado por el Espíritu Santo. Cuando Dios decide hablar con un escogido, no siempre lo hace a través de visiones celestiales o señales estruendosas. A veces, es una incomodidad en el alma, una inquietud persistente, una oración que arde sin razón aparente, y solo quien ha sido sellado con la fe verdadera logra discernir que esa inquietud es una dirección, es la manera en que Dios va abriendo caminos que, a los ojos humanos, parecen cerrados. Como dice Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Há mistério profundo na forma como Deus conduz seus escolhidos. Ele não revela tudo de uma vez, mas vai soltando pistas, confirmando pequenos detalhes, testando a obediência nas mínimas coisas. Às vezes, o que parece uma perda é, na verdade, uma proteção divina. Uma porta que se fecha, uma relação que termina, uma mudança inesperada. Nada disso acontece por acaso. Para o mundo, parece caos. Mas para quem caminha guiado pela palavra de Deus, é a mão do Pai rearranjando tudo para que o propósito se cumpra. Deus guia com precisão. E quando o Espírito Santo está no controle, até os tropeços se tornam degraus. Hay quienes esperan una señal espectacular para moverse, pero los elegidos aprenden a caminar por fe, no por vista. Entienden que el cielo no necesita explicar todos los pasos cuando ya se ha dado una orden. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba, solo porque escuchó la voz de Dios. Hebreos 11:8. Moisés subió al monte sin saber qué pasaría allí, solo porque fue llamado. Los discípulos dejaron sus redes al instante cuando Jesús Cristo los llamó. ¿Por qué? Porque sabían, en lo profundo del alma, que esa voz lo cambiaba todo. Hoy, Dios sigue guiando con esa misma voz, y aunque no siempre sea audible, siempre es precisa. Quien ha sido elegido, sabe cuando Dios está hablando, porque el corazón no puede quedarse igual. Muitas veces, essa direção vem em meio à crise, quando tudo desmorona, quando os planos falham, quando o chão parece desaparecer, é aí que Deus fala mais alto, porque é no deserto que ele sussurra os segredos mais preciosos. Elias ouviu a voz de Deus, não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. 1 Reis 19:11-12. E isso nos ensina algo poderoso. Os escolhidos são treinados na intimidade. Eles reconhecem o mover de Deus em detalhes que ninguém percebe. Uma pregação que parece feita sob medida, uma canção que toca no momento exato, um versículo que se repete durante a semana. Tudo isso são formas pelas quais o Espírito Santo guia em silêncio. Por isso, se ultimamente sientes que algo dentro de ti está cambiando, que tus prioridades se están ajustando, que tu corazón se está volviendo más sensible a la palabra de Dios y a las cosas eternas, no lo ignores. No es casualidad, es la guía secreta de Dios en acción. El reino de Dios no se establece con espectáculo, sino con fidelidad diaria, y los elegidos son guiados, no por emociones momentáneas, sino por convicciones firmes que nacen de una vida de oración. Como dice Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora bien, ¿cómo saber si eres uno de ellos? ¿Cómo identificar que has estado recibiendo señales proféticas? Vamos al corazón del mensaje. 7. Señales proféticas que Dios solo revela a los elegidos.
Cuando Dios comienza a marcar a alguien con un llamado eterno, no lo hace en secreto absoluto. Él revela pistas, señales proféticas, manifestaciones únicas que, aunque sutiles para el mundo, son intensamente claras para quien ha sido tocado por el Espíritu Santo. Estas señales no son meras coincidencias ni ilusiones emocionales, son la evidencia espiritual de que el reino de Dios ha comenzado a operar activamente en la vida de un escogido. Son como códigos celestiales que activan la fe, provocan arrepentimiento y conducen a una comunión más íntima con el Creador. Y si alguna de estas 7 te resulta familiar, es porque Dios ha estado hablándote. 1. Despertares repentinos a la madrugada, especialmente entre las 3:00 y 4:00 am. Este es uno de los signos más comunes entre los elegidos. Muchos reportan que comienzan a despertarse a esa hora sin ningún motivo físico aparente, y no es una casualidad. Bíblicamente, esa franja es considerada una hora de vigilancia espiritual, donde se libran batallas invisibles. En Marcos 13:35, Jesús habla de las vigilias de la noche como momentos cruciales de expectativa. Cuando un elegido es despertado constantemente a esa hora, es señal de que su espíritu está siendo activado para la oración y la intercesión. É nesse momento que o Espírito Santo pode revelar direções, corrigir caminhos ou simplesmente convidar à intimidade com o Pai. Quem obedece, começa a perceber respostas que vão além da lógica. 2. Repetição constante de números bíblicos, como el 3, T12:40. Puede parecer una simple coincidencia, pero cuando ciertos números comienzan a repetirse en todas partes, facturas, relojes, matrículas, publicaciones, es tiempo de prestar atención. Dios es un Dios de símbolos. El número 3 representa plenitud divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El 7 simboliza perfección espiritual. El 12 habla de gobierno celestial. Y el 40 siempre anuncia transformación o prueba. Jesús ayunó 40 días. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Si uno de estos números te persigue en tu rutina, probablemente sea una señal del cielo para mirar hacia adentro y prepararte para algo que está por venir. 3. Sueños intensos, reveladores, y que parecen más reales que la vida. Los elegidos a menudo comienzan a tener sueños distintos. No son pesadillas sin sentido, son escenarios espirituales que traen dirección, advertencia o confirmación. En Génesis 37, José tuvo sueños proféticos desde joven, y aunque fue despreciado por sus hermanos, lo que vio se cumplió. Joel 2:28. Dios promete: vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Si últimamente has tenido sueños que se repiten, que dejan una marca en tu corazón, o que te empujan a orar con mayor fervor, no los ignores. Anótalos. Ora sobre ellos. Dios está hablando contigo mientras duermes. 4. Sensación constante de ser observado o acompañado por una presencia invisible, de paz o de alerta. Este punto puede parecer extraño para muchos, pero es una de las marcas más íntimas del mover de Dios. Hay momentos en que el escogido siente claramente que no está solo, que algo lo rodea. No se trata de miedo, sino de una conciencia espiritual aumentada. A veces, se trata de protección angelical, otras, del mismo Espíritu Santo señalando que hay un mover espiritual en el ambiente. Hebreos 1:14 nos recuerda que los ángeles son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Cuando un elegido se torna sensible a esa presencia, ele aprende a se mover no tempo de Deus, a discernir ambientes e a ouvir com mais clareza a voz do céu. 5. Palavras, frases. Versículos que se repetem por todos lados. Você lê algo, alguém menciona o mesmo versículo, e depois ouve exatamente a mesma passagem em uma pregação. Isso não é coincidência. É Deus te chamando a prestar atenção. A palavra de Deus se torna viva e ativa. Hebreus 4:12. Justamente quando ela aparece repetidamente para confirmar, confrontar ou fortalecer uma decisão. Muitos ignoram isso por parecer algo normal, mas os escolhidos já têm o espírito treinado para captar o sobrenatural nos detalhes. Uma frase repetida pode ser a resposta que você tanto buscava em oração. 6. Separaciones.
o pérdidas que abrem espaço para algo maior. É comum que os escolhidos passem por rupturas repentinas, relacionamentos que acabam, projetos que falham, pessoas que se afastam. No início, parece injusto, mas mais adiante, percebe-se que foi livramento. Deus nunca tira algo sem propósito. Toda poda é preparação para frutos maiores. João 15:2. O que o mundo chama de perda, os escolhidos aprendem a reconhecer como redirecionamento. Quando você for tirado de um lugar, não lamente. Pergunte ao Espírito Santo para onde ele quer te levar. 7. Confirmações proféticas por meio de personas desconhecidas. Você está em silêncio, lidando com questões internas, e de repente alguém fala exatamente aquilo que você precisava ouvir. Uma frase solta, uma pregação, um desconhecido que te chama pelo nome espiritual. Isso é comum entre os escolhidos. Como Jesus com a mulher samaritana, Deus revela segredos através de encontros aparentemente casuais. João 4:29. Os profetas ainda estão entre nós, e Deus usa até quem não sabe que está sendo usado. Quando uma palavra confirma o que você já sentia em oração, entenda, Deus está carimbando seu chamado. E se alguma destas señales te ha estremecido por dentro, se sentiste que descrevia algo que estás vivendo, não estás louco, não estás solo, estás siendo activado. Y ahora que reconoces estas señales, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellas? Porque ignorarlas es ignorar tu destino. Y eso es exactamente lo que abordaremos a continuación. El llamado a despertar. Si ves estas señales, es hora de actuar. Ver las señales y no actuar es como recibir una carta del cielo y dejarla cerrada sobre la mesa. Dios no muestra estas cosas para entretener tu curiosidad espiritual. Él lo hace para llamar tu atención, para despertarte, para empujarte a un nivel más alto de entrega, de obediencia y de fe viva. Muchos han sentido el llamado del Espíritu Santo, han llorado en oración, han sido tocados por palabras proféticas, pero han postergado su decisión. Esperan el momento ideal, cuando todo esté en calma. Pero, déjame decirte con amor y firmeza, ese momento ideal no llegará, porque el mover de Dios no espera por tu comodidad. Él llama cuando quiere, y cuando llama, espera respuesta. Como dijo Jesús en Lucas 9:62, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. É fácil reconhecer que algo espiritual está acontecendo. Difícil é mudar, mas é aí que o verdadeiro chamado se revela. A salvação não é um evento isolado, é um processo contínuo de arrependimento, transformação e decisão. Quando Deus te mostra sinais, Ele espera passos concretos. Cortar vínculos que te afastam dele, priorizar a oração diária, mergulhar na leitura da Bíblia Sagrada, como quem procura por pérolas escondidas. Muitos dizem, sim, eu sinto que sou um escolhido, mas continuam vivendo como se fossem comuns. E esse é o maior engano. O chamado exige ação. O reino de Deus é tomado por esforço. Mateus 11:12. E os escolhidos não podem viver em neutralidade espiritual. El Espíritu Santo no está buscando perfectos, busca dispuestos, hombres y mujeres que, aunque llenos de fallas, estén dispuestos a ser moldeados por la palabra de Dios. Quizás aún tengas áreas rotas, dudas sin resolver, heridas abiertas, pero eso no te descalifica. Al contrario, es allí donde el poder de Dios se perfecciona. Pablo mismo dijo en 2 Corintios 12:9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Si sientes que no eres suficiente, que no estás listo, que aún batallas con tu carácter, aún así, responde al llamado, porque es en el camino que Dios transforma al escogido. No necesitas tener todo resuelto, solo necesitas dar el primer paso, y ese paso es rendición, mas rendição sem movimento vira comodismo. Por isso, este é o momento de agir, de levantar-se em oração com propósito, de buscar pessoas que edifiquem sua fé, de mudar hábitos que enfraquecem seu espírito. Deus não quer que você apenas ouça sobre o reino. Ele quer que você viva como cidadão celestial. E isso começa agora. Separe um tempo diário com Deus.
Desligue-se das distrações. Escreva o que ele te tem mostrado. Obedeça mesmo sem entender. Faça jejum, louve, perdoe, ajude alguém. Cada ação dessas ativa o céu a teu favor. Quem vive como escolhido, se move como o céu. Y ahora que has caminado por estos 5 pasos, que has descubierto las señales, sentido la confirmación y comprendido el propósito, solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a volver a lo de siempre? ¿O vas a despertar a tu llamado? Porque este no es un conocimiento para guardar, es una antorcha para encender tu alma y alumbrar a otros. El reino de Dios te necesita despierto, firme, vivo, y este es el punto de no retorno, porque cuando Dios revela, lo hace con intención, y cuando llama, espera una respuesta. Y ahora dime, ¿cuántas de estas señales has experimentado en tu vida? ¿Has sentido que Dios te está hablando, pero no sabías cómo interpretarlo? Escríbelo en los comentarios. Tu testimonio puede ser la confirmación que otra persona está necesitando para despertar espiritualmente. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí no hablamos de religión vacía, sino de vida eterna, profecías bíblicas y el poder real del Espíritu Santo en la vida diaria. Este canal fue creado para ti, para los elegidos que han sido llamados en silencio, pero están listos para levantarse con poder. Y si quieres profundizar más en tu propósito divino, te invito a ver el próximo video que aparece aquí en pantalla, porque en él te revelaré otra verdad que puede transformar por completo tu visión del mundo espiritual. Que Dios te bendiga, te fortalezca y te despierte por completo. Nos vemos en el próximo mensaje.